Bueno, voy a tratar de contestarles las preguntas que tengo acá. La primera dice, ¿podría un mayor de 16 pero menor de 18 negarse a recibir quimioterapia? Sí, efectivamente, estamos en la franja que se lo considera adulto. Igual les quiero aclarar una cosa, porque me parece importante dejar aclarado esto. Ahora, también un chico en esa franja etaria podría rechazar una sesión de quimioterapia, porque no se olviden que tenemos la Convención sobre los Derechos del Niño, la Ley 26061, es decir, que tenemos que tener en cuenta la edad y el grado de madurez del chico. Entonces, si el chico dice que no quiere, de hecho hubo un caso en Neuquén de un chico chiquito que le dijo a la mamá que no quería más y que quería volver a su casa, estar en su casa y no estar todo lleno de tubos. Entonces, por supuesto que sí. Es más, les digo una cosa, porque espero que no sea así, pero supongo que al principio es muy probable que al principio este tipo de situaciones sean judicializadas a pedido de los médicos. Es muy probable, porque los médicos tienen ese terror, pánico de abandono de persona, cómo no le voy a hacer el tratamiento. Entonces, aún en estos casos, y sobre todo por esta cuestión de interpretación que habla de cuidado, puede llegar a ocurrir que un chico de 17 años diga yo no me quiero hacer quimioterapia, entiendo perfectamente las consecuencias, y el médico lo judicialice. Puede llegar a ocurrir, como ha ocurrido con testigos de Jehová, incluso adultos, personas mayores de edad, que los médicos quieren transfundirlo y piden autorización. Sin ir más lejos, el caso de Albarracín. Exactamente, y además ha habido un caso en donde un médico transfundió pese a la negativa de la persona y después fue condenado por daños y perjuicios, el daño moral que le ocasionó a la persona. Así que sí, claramente puede negarse. ¿Quién ejerce la salvaguarda? No llegué todavía, pero les cuento igual, porque lo tenía para más adelante. Las salvaguardas en general van a estar en cabeza del juez, del Ministerio Público, y otro tipo de salvaguardas las tenemos estableciendo claramente el régimen de nulidad que implica ejercer determinado acto jurídico sin el apoyo, la inhibición general de bienes. Todas esas son salvaguardas que tiene la persona. Revisión de la sentencia. ¿Cuándo la sentencia declarativa de incapacidad se ha pronunciado? La sentencia declarativa de incapacidad se ha pronunciado en base a la excepción prevista en el último párrafo del artículo 32 del Código y el equipo interdisciplinario ha dictaminado que se trata de una situación irreversible. En ese caso, ¿se encuentra el juez obligado a revisar la sentencia en los términos del artículo 40, es decir, cada 3 años? Sí. Ha habido algunos fallos, sobre todo en provincias, hay uno de Chosmalal, que se han pronunciado por la inconstitucionalidad del plazo de los 3 años para revisar la sentencia, justamente diciendo que eso implicaba de alguna manera como un exceso con respecto a la persona, pero yo les quiero marcar algunas de las tantas cosas que se contestan, ¿no? En primer lugar, la ley de salud mental es muy clara y categórica en que la enfermedad mental no puede ser considerada un estado inmodificable. Esto quiere decir que si nosotros decidimos que una persona, porque tiene determinada patología, no necesita ser revisada, estamos poniendo el sello de que nunca más. Ha habido autores, el doctor Mayo y otro más que no recuerdo en este momento el nombre, que decían que plantear esto del estado inmodificable era en definitiva una cosa voluntarista, porque hay situaciones en que la ciencia no lo puede remediar, pero yo creo que a lo que se apunta es a la mirada. Una cosa es decir que sí, claramente, hay situaciones que hoy no tienen solución, pero eso es una cosa, y otra cosa es no aceptar que a una persona, como muchas veces ocurre, a través de acompañamientos terapéuticos, a través de escuelas, hogares de día, aprende y genera un grado de autonomía mayor al que tenía cuando le dictaron la sentencia. O también tenemos el tema de la igualdad de las personas ante la ley. Si no, a unas las revisamos, a otras no las revisamos.
Es decir que yo considero que es correcto que se revise. Por otro lado, les quiero contar que antes de la Ley de Salud Mental, por lo menos en el ámbito nacional, todas las personas, una vez por año, eran evaluadas por el cuerpo médico forense y tenían un informe socioambiental. Es decir, que lo que antes se hacía una vez por año, ahora se hace cada 3 años. Salvo que, bueno, alguien quiera que la revisión sea antes, ¿no? Pero digamos que no hay mayor perjuicio para que una persona sea revisada, sobre todo como está previsto en términos de que no se puede, por lo menos les estoy contando en el ámbito nacional y yo sé que esto no es igual en todos lados. Yo sé que muchos de los que me están mirando deben decir, pero está hablando de Buenos Aires, acá no tenemos esos recursos. Sí, es verdad, pero también es verdad que el Estado administrador tiene obligación de cumplir con algunas cosas y nosotros los operadores tenemos las herramientas, amparos, intimaciones con multas, hay todo un abanico de cuestiones para hacer. Bueno, sigamos. En el caso de la siguiente pregunta, la capacidad restringida es a partir de los 13 años. El código establece claramente que la capacidad restringida es para determinados actos, entonces se le establece el apoyo. No se olviden que los padres pueden ser apoyos. En el caso de personas con discapacidad, ¿quiénes eligen los apoyos o toman en cuenta la capacidad que estos tienen para cumplir esa función? Ahora yo lo iba a decir, pero se los adelanto. Lo que establece la observación 1 que venimos hablando es que la persona tiene el derecho a decidir los apoyos por sí misma. Lo que ocurre es que hay, como ustedes verán acá, hay apoyos judiciales y extrajudiciales. En definitiva, el apoyo extrajudicial claramente lo va a elegir cualquier persona. Ahora, en el apoyo extrajudicial, la última palabra la tiene el juez. Lo que se hace es lo que también se hacía antes con los curadores. Se oía a la persona desde antes, y por ahí la persona tenía algún fundamento para no querer que alguien fuera su curador y que quería que fuera otro. Yo recuerdo un caso hace muchos años de una hermana que promovió el proceso de incapacidad del hermano y estaba sumamente ofendido y no quería que su hermana fuera la curadora. Después con el tiempo se arreglaron las relaciones fraternas, pero digamos que siempre en la medida de lo que la persona pueda, se trata de atender a la voluntad. En definitiva, en el caso de los apoyos, aunque es el juez el que designa, siempre se va a intentar que sea quien aquella persona que quiere, la persona que va a ser representada o apoyada. Ahora, si la persona quiere que sea alguien su apoyo, que es una persona que no cumple con los requisitos, tendrá el juez que fundar la negativa y decir por qué no y por qué sí a otra persona. ¿En qué caso se darían las excepciones del artículo 32? Esto no sé qué me están preguntando. Las excepciones supongo que serán de la curatela, de la incapacidad. Bueno, lo que les dije, si es esa la pregunta, porque la verdad es que no la termino de entender, pero tenemos capacidad restringida para actos puntuales. Por ejemplo, puede haber una persona que no tiene problema en el ejercicio de la responsabilidad parental, pero a lo mejor tiene problemas con la administración de los bienes porque justamente es un pródigo. Entonces se le pone un apoyo con capacidad de representación para lo que tiene que ver con la administración y disposición de bienes. Eso sería capacidad restringida. Ese sería un ejemplo. Y en el caso de la incapacidad, bueno, lo que les dije, toda persona que no cumpla con esos 2 requisitos que establece el 32. Es decir, que no haya medio, formato por el cual se pueda comunicar y que el apoyo sea ineficaz. Entonces, volvemos a lo mismo. Fíjense que el interesado puede proponer, dice el código, o sea, el propio código está diciendo que es el interesado quien le puede proponer al juez. Lo que pasa es que cuando es judicial es el juez el que designa. Y tenemos que la resolución debe establecer la condición y calidad de las medidas de apoyo. Es decir, el juez no solamente va a decir quién es el apoyo, sino va a decir para qué funciones va a cumplir el apoyo y también va a decir cuáles son las consecuencias si no se realiza el acto junto con el apoyo.
Sigo con la clase. Bueno, dentro de la legitimación para promover los procesos de restricción al ejercicio de la capacidad, se incluye a la propia persona, cuestión que estaba antes discutida, pero ¿quién mejor que uno mismo para saber que necesita un apoyo? Y por otro lado, desaparece el cónsul cuando la persona era extranjera, que en realidad no tenía mucho sentido porque en estos temas no había diferencia entre ser nacional o extranjero, o sea que correcto la eliminación de un supuesto y la incorporación del otro. Dentro de las medidas cautelares están previstos, está previsto que el juez pueda establecer medidas cautelares tanto para los procesos que van a implicar, digamos, que hay todo hace presumir que va a terminar una sentencia de incapacidad, o en una restricción, actos para los cuales el apoyo va a tener facultades representativas. En esos casos, lo que el apoyo va a hacer es tener facultades de administrar, porque si antes tampoco el curador a los bienes podía disponer, siempre eran actos de administración. Así que acá las medidas cautelares tienen que ver con eso, con apoyo para determinados actos o un curador provisorio. ¿Cuáles son las características del proceso que trae el código? Que vieron que yo les dije que hay determinadas cuestiones que las incluye el código sustantivo, y una es la inmediatez en el proceso, es decir, basta de esto de que no conozcamos a la gente. En el Código Procesal Civil de la Nación, el artículo 633 habla como si fuera facultativo para el juez conocer a la persona antes de dictar sentencia. Desde la Cámara Civil salió una acordada diciendo que era obligatorio. De hecho, ha habido fallos en donde el juez no lo ha ido a ver a la persona antes de dictar sentencia, y entonces la Cámara le ha dicho, toda vez que no ha tomado contacto personal ni explicó las razones por las cuales llevó a la excepción de no verlo, bueno, baje los autos a la instancia de grado para que cumpla con eso. Es decir que estamos hablando de un proceso donde el juez tiene una intervención de oficio muy importante, una cuestión proactiva. Entonces, esto de dictar frente a cualquier resolución, escuchar a la persona es básico, y asegurar accesibilidad y ajustes razonables. Esto lo tenemos que coordinar con las 100 reglas de Brasilia, que son todas las cuestiones procesales que tienen que ver con facilitar el acceso a la justicia. Dentro de las personas vulnerables están justamente las personas con discapacidad. Entonces, dentro de las audiencias, como les dije hace un rato, tienen que estar presentes sí o sí un abogado defensor y el Ministerio Público. El proceso. Bueno, justamente porque ahora la propia persona tiene legitimación para promover el proceso, es parte y tiene a su disposición ofrecer la prueba que quiera. ¿Cuál es una diferencia que yo no sé si va a ser, habrá que verlo sobre la marcha, que es el tema de la competencia para el proceso? Nosotros en el Código Civil todavía vigente tenemos que es el último domicilio o el lugar de residencia. Acá lo que hacen es decir, el juez del domicilio o el del lugar de internación. Y a mí me parece bien que el juez del lugar de internación sea el que tenga el trámite del control de internación, porque obviamente tenemos la necesidad de inmediación. Pero justamente uno de los ejes fundamentales de la internación es que tiene que ser por el tiempo más breve posible. Entonces, yo lo veo medio complicado esto que se utilice como una de las posibilidades de tomar en cuenta la competencia el juez de la internación para el proceso de restricción al ejercicio de la capacidad. Tendremos que verlo sobre la marcha. También el juez tiene la obligación de proveerle un abogado, y el que solicitó el proceso puede cualquier medida de prueba pedir.
Acá tienen mencionadas las 100 reglas de Brasilia, las pueden bajar de internet, y el objetivo de estas reglas es justamente garantizar el acceso a la justicia. Dentro de las personas en condición de vulnerabilidad está, como les decía antes, aquellos que tienen especiales dificultades para ejercer por cuestiones de estado físico o circunstancias sociales. El acceso a la justicia se puede ver desde 3 vértices distintos. Uno es la proximidad geográfica. No, un juez que está a 200 kilómetros no le sirve a la persona. Es decir, que esto también tiene que estar previsto, ya que nuestro país adopta instrumentos internacionales que, de no cumplirlo con lo que dicen, podemos incurrir en responsabilidad internacional. Bueno, lo que hay que tender a que se cumpla el verdadero acceso a la justicia. La segunda es una respuesta rápida. Si nosotros tenemos un caso como el de Fornerón, donde después de 12 años la Corte Interamericana dice, no, ya no podemos devolverle la chiquita al papá porque ahora le haría mucho mal psicológicamente, eso no es una justicia rápida. Entonces tenemos que todos estar atentos. Y la otra cuestión que hace al acceso a la justicia es poder participar en el proceso. Yo les puedo contar que de mi experiencia profesional como curadora es un antes y un después de conocer a la gente. Es otra historia, porque lo que dice una evaluación, y sobre todo cuando eran psiquiátricas y no eran interdisciplinarias, que ponían 3 tips y era insano, demente en sentido jurídico, no puede hacer nada. No, la gente en general puede hacer cosas, solo un grupo muy reducido no puede hacer nada de nada, que es el que va a dar lugar a la incapacidad y el curador. Pero el resto de las personas pueden hacer algunas cosas, otras tienen dificultad, eso hay que verlo. Bueno, otra cosa que sí me parece interesante contarles, porque es algo bastante novedoso, tiene que ver con el lenguaje sencillo. Así como nosotros tenemos dificultad para entender cuando un médico nos habla en difícil, la gente común tiene dificultad para entender qué quieren decir los jueces cuando hablan en idioma jurídico. Y justamente lo que está diciendo las reglas de Brasilia es, y también lo dice la Convención sobre los Derechos de la Persona con Discapacidad, es que hay que utilizar un lenguaje sencillo, que la gente pueda entender qué es lo que se le está diciendo en una sentencia. Uno veía, pero era típico, mandaban las cédulas de notificación con la parte resolutiva de la sentencia de incapacidad y de repente aparecían un día diciendo que con la cédula no entendían ni qué había dicho, ya no podían apelar, ya no podían hacer nada. Entonces hay que hablar en términos sencillos y acá tienen determinadas reglas de Brasilia donde lo especifican. Me interesa contarles que hay no sé si después lo puse o no recuerdo, hay una sentencia que dictó el doctor Iparraguirre del Juzgado Civil 7 de Familia, donde a pedido de la curadora, una colega mía, le pide que hable en lenguaje sencillo, que le explique a la persona qué es lo que significa esa sentencia. Y el juez lo que hace, yo se las mandé en el material, el juez lo que hace es, primero pone los vistos y considerando el lenguaje que se utiliza siempre. Porque el lenguaje sencillo no necesariamente significa que no tenga certeza o técnica, ¿no es cierto? Y después le empieza a hablar en la misma sentencia y dice, yo le quiero explicar, señora, que usted va a poder seguir haciendo lo que hacía hasta ahora, va a poder seguir viviendo con su marido, va a poder ir a hacer las compras, va a poder seguir votando. Digamos, la señora había tenido mucho miedo, costó muchísimo trabajo lograr que se hiciera la evaluación interdisciplinaria, porque la gente ha quedado con esta cuestión de que a ver si me interna, hay todos unos miedos que todavía no se pueden sacar. Entonces, esto del lenguaje sencillo me parece maravilloso y la verdad es que no le cuesta mucho trabajo al juez poner un párrafo y explicarle en la resolución en qué consiste la sentencia y en qué consiste el proceso para que la persona pueda entender, más allá de que tenga letrado. Es el juez el que tiene la obligación de explicarle. Bueno, el contenido de la sentencia establece las pautas que tiene que tener la sentencia, diagnóstico, pronóstico, época en la que la enfermedad, la situación se manifestó, cosa que es importante para el régimen de nulidades, recursos personales, familiares y sociales, porque entonces eso nos va a permitir saber con qué red cuenta la persona,
tiene el juez la obligación de poner cuál es el régimen de protección, asistencia y promoción de la mayor autonomía posible, y vuelve a insistir con que para el dictado, previo al dictado, es necesario una evaluación interdisciplinaria. Acá estaba. Lenguaje sencillo, la comunicación incluirá el lenguaje sencillo. Lo puse 2 veces, bueno, no importa. Y acá tienen el fallo que les decía, del juzgado 7, que es de septiembre del año pasado. Bueno, esto también es muy importante, porque si ustedes trabajan en un juzgado o litigan como abogados, ustedes son los que primero tienen que revisar si la sentencia cumple con todos estos recaudos, porque si ustedes no ven que no están todos, tienen la posibilidad de plantear una apelación, una aclaratoria si estaba pedido y el juez lo omitió. A mí me ha pasado en el dictamen final, previo a la revisión de la sentencia, de pedir la rehabilitación con apoyos para determinadas cuestiones y que el juez la rehabilita, punto, y cuando yo leo la sentencia le pido una aclaratoria, con apelación de subsidio, por supuesto, porque la aclaratoria no suspende el trámite, y le digo, señor juez, usted omitió expedirse sobre algo que yo le pedí. Entonces es muy importante que ustedes controlen que la sentencia cumpla con todos los recaudos que da el Código Civil y Comercial. Entre ellos está determinar la extensión y el alcance de la restricción, qué funciones y actos se limitan, y una vez más insiste en que tiene que ser limitando en la menor medida, limitar lo menos posible la autonomía de las personas. Vuelve a decir, una o más personas de apoyo o curadores, de acuerdo a lo establecido en el artículo 32. Establecer las condiciones de validez de los actos, es decir, según la capacidad restringida para determinados actos, el juez va a tener que decir cuáles son las consecuencias de ese acto si se realiza sin la asistencia del apoyo. Registración de la sentencia. El registro civil siempre se informa de, mejor dicho, sí, el registro de la capacidad, estado de capacidad de las personas. Lo que establece es que tiene que hacer una anotación marginal y, por supuesto, apenas la persona deje de tener la causa desaparece de la restricción, inmediatamente se tienen que dejar sin efecto las inscripciones registrales. Bueno, hablando del modelo social de discapacidad, hay una cosa que para mí es fundamental y creo que nada mejor que ponerles un ejemplo también de lo que me pasó una vez. Hace muchos años decir que una persona era incapaz, insana, demente en sentido jurídico, podía ser algo aceptable, pero hoy no, a la luz de los derechos humanos. Hay claramente una situación de discriminación, porque a mí me ha pasado que personas que me decían, por favor, cíteme sin poner en la cédula de notificación que se trata de una insania, porque la señora vivía en un pensionado de señoras y no quería que las demás supieran porque sabía que la iban a tratar de modo distinto. Entonces todo esto tiene que ver con una mirada desde otro lugar, desde valorizar a la persona. Yo hará cosa de 2 o 3 años me designan curadora definitiva de un muchacho joven que habían removido a la hermana porque, bueno, la hermana hacía medio desastres con la administración. Me vienen a ver la hermana, el muchacho y la abogada de la hermana. Agarra la batuta la abogada y empieza, porque el insano de acá y porque el insano de allá, y el joven estaba sentado entre la hermana y la abogada. Hasta que en un momento se me terminó la paciencia y le digo, por favor, se llama Juan Manuel. Es decir, este tipo de cosas, ignorar a la persona como si no existiera. Por eso es que cuando Agustina Palacios dice que la convención vino a visibilizarlos, que hasta entonces las personas con discapacidad eran invisibles. Yo estaba viendo ahí que Juan Manuel era invisible. Hablaban de él como si no existiera. Nunca en su vida lo llamó por el nombre. Era el insano. Terrible. Entonces, todas estas cuestiones tienen que, nosotros las tenemos que incorporar para a su vez poder replicarlas después en los ámbitos en los que actuemos. Les cuento un caso en Salta, porque por ahí lo increíble es que 2 salas de la misma Cámara dijeron 2 cosas diferentes.
una sala de la Cámara de Salta dijo, ante el planteo de la asesora de menores e incapaces, dijo que no había ningún tipo de discriminación por el lenguaje empleado, porque era el lenguaje que utiliza el código. En cambio, la sala 3 dijo que había una cuestión de discriminación a la luz de los derechos humanos, de los instrumentos. La asesora entonces pide que se saque la terminología de incapaz por demencia y se hace lugar al recurso, modifica el punto tal y suprime la frase por demencia y el término incapaz. Y esto es justamente el ABC, donde dice insano, hay que poner el nombre del señor. Dejemos de hablar de las personas con discapacidad como si no existieran. Dejemos de hablar del causante, como decía el doctor Atilio Álvarez, causante es el que se murió en una sucesión. Hablemos de las personas con nombre y apellido como hablamos del resto de las personas. Bien, apoyos. Este fue la primera sentencia de revisión de la Justicia Nacional Civil. Yo era la curadora del joven y acá se ve la importancia de la cuestión de la interdisciplina. El examen del cuerpo médico forense lo encuadraba de frente March en artículo 141 de mente en sentido jurídico. Va la trabajadora social que tengo asignada y me hace un informe social maravilloso. El muchacho trabajaba con el padre, tenía autonomía, salía, entraba. Entonces lo convoco primero al padre para ver qué era lo que estaba pasando y él me dice que bueno, que en un momento determinado hubo muchos problemas para que aceptara la toma de medicación y que bueno, de alguna manera hizo falta la mirada, la intervención del juez para poner orden, pero que ahora estaba todo bien. Y entonces yo le planteé esto que era bastante novedoso y aceptó. Entonces le pedí a la jueza que desestimara la denuncia y que los pusiera al padre y a la madre, que si bien estaban separados, tenían muy buen vínculo entre ellos y con el hijo, y entonces que lo pusieran como apoyo para determinadas cuestiones. Cuando me llega la sentencia, acá tienen la parte resolutiva, es decir, lo único que hacía la jueza era desestimar la declaración, notificar y levantar la inhibición. Y esto es algo que se empieza a ver, que creo que hay que hacerle un ajuste, porque con esta cuestión de que se presume la capacidad, empiezan a aparecer sentencias donde se rehabilita a la persona y no se le establece ningún apoyo y realmente queda una situación de mucha vulnerabilidad y desprotección. Entonces, no nos vayamos de una punta a la otra. Antes eran todos incapaces absolutos, que ya, bueno, es una calificación que ya no existe, pero no nos vayamos al otro punto, de que pueden hacer todo y los dejamos desprotegidos. Entonces, yo cuando leo esto digo, pero ¿y los apoyos? ¿A mí de qué me sirve que esté en la parte del cuerpo de la sentencia si no está en la parte dispositiva? Entonces le pido una aclaratoria, de nuevo con apelación de subsidio, y me pone, resuelvo ampliar la parte resolutiva de la sentencia, dictada a Fojas, que también comprenderá que ambos progenitores, en su carácter de apoyo a su hijo, deberán controlar la realización de los tratamientos prescriptos, así como la toma de la medicación, debiendo informar al tribunal en forma indistinta cualquier circunstancia que amerite la intervención del tribunal. Para salvaguarda, ven, ahí aparece el tribunal como salvaguarda en caso de que sufriera alguna descompensación. Entonces, estas cosas son las que nos va dando la práctica, ver que no nos sirve que esté en el visto y considerando, sino que esté en la parte resolutiva, que es lo que tiene imperium. Bueno, este es otro caso que, bueno, ahora ya no vamos a tener más, pero era la mujer que quería ser designada curadora o apoyo. El hombre había tenido una ACV, tenía alguna dificultad para hablar, pero no era que no podía hablar, y la mujer, había todo un tema patrimonial en definitiva, como suele ocurrir atrás. El señor le dice al juez que quiere que el apoyo sea su abogado apoderado, con el que tiene plena confianza. Bueno, la mujer pataleó, etcétera, pero bueno, el juez eligió como apoyo al abogado. Es decir, esto que les estoy diciendo, que la persona, y esto es antes del código, pero la persona tiene el derecho a decidir quién va a ser su apoyo. Y en este momento teníamos todavía la curatela legal, pero como les digo, siempre la última palabra la tiene el juez, en función de la idoneidad de la persona.
Este es otro en donde se desestima la interdicción, pero en función de lo previsto en el artículo 12, se establece que la hermana va a hacer apoyo para las cuestiones que tienen que ver con la administración y disposición de los bienes. Este es otro, bueno, acá empezamos a ver cosas distintas. Yo por eso les traje partes resolutivas de distintos fallos. Por ejemplo, acá, en función de lo establecido por el artículo 141, restringe la capacidad para todos los actos de la vida civil, sean actos de carácter personal o patrimonial. O sea, estamos en la interdicción incapacidad absoluta del 141. Nombra curadora definitiva a la curadora oficial y le hace saber a la curadora que a modo de apoyo, o sos apoyo o no sos apoyo, a modo de apoyo es medio complicado, deberá procurar que para tomar decisiones que afecten a la causante no se supla sin previa consulta a la señora fulana, tratando de respetar su voluntad. Es decir, esto no pasa un test de constitucionalidad, convencionalidad, porque o no puede la persona nada y entonces no puede con el apoyo, para que el apoyo trate de que la persona diga qué quiere de los tratamientos, o algo no está bien, a modo de apoyo. ¿Me siguen más o menos en lo que estoy planteando? Bueno, y acá que se la estimule para tomar decisiones. Bueno, este es otro de inhabilitación, vamos a pasarlo. Nombra curadora, ven, como sistema de apoyo. Empiezan a aparecer sentencias en donde se declara la inhabilitación, pero en lugar de designar curador asistente se designa apoyo. Es como que, bueno, estamos en una etapa complicada, ¿no? Yo no digo que no, pero hay que tratar de tener los lineamientos generales que da el artículo 31 del nuevo código y la convención y la observación número 1. Y con eso más o menos nos vamos a poder manejar. Bueno, se mantienen las diferencias entre si son actos posteriores al dictado de la sentencia, que por supuesto no van a ser nulos, siempre que la persona realice un acto luego de que el juez dictó la sentencia de incapacidad. Si son anteriores, pueden ser declarados nulos, da como presupuestos que perjudiquen a la persona con incapaz o con capacidad, y además que la enfermedad mental era ostensible a la época de la celebración, el que contrató era de mala fe y se trata de un acto a título gratuito. Finalmente, la persona fallecida también tiene bastantes similitudes con el artículo al que suplanta. Y por último, la revisión de la sentencia. Acá tienen un par de instrumentos internacionales que son lo que fueron la base, porque como el 152 ter tenía una redacción que decía que la sentencia no puede durar más de 3 años, hubo gente, Kielmanovich como autor doctrinario procesal y otros juzgados, que entendían que la revisión, si no se hacía la revisión dentro de los 3 años, caía la sentencia de incapacidad, y entonces hacían todas unas historias de decir que no se puede plantearlo expresamente. Entonces, ahora queda claro que la revisión de la sentencia que establece el código, aparte de que puede tener lugar en cualquier momento, significa que el juez tiene la obligación de revisarla, no que la sentencia cae si transcurren 3 años y no se revisó, correspondiéndole por supuesto al Ministerio Público fiscalizar el cumplimiento. Y por último, las internaciones. El Código Civil trae 2 artículos de internaciones, uno que es bastante similar a la cuestión de la internación involuntaria en la Ley de Salud Mental, se los dejo para que lo vean, y sí me interesa para terminar el tema del traslado dispuesto por autoridad pública, porque ocurrió que a partir de la Ley de Salud Mental, como el juez ya no puede ordenar internaciones, es decir, salen de la esfera de potestad del juez a ordenar internaciones, por supuesto la policía también, entonces lo que ocurrió es que nadie decía, yo no puedo ordenar la internación. Entonces, para clarificar, porque hubo algunos problemas, acá el artículo 32 expresamente dice que las autoridades públicas, donde a la cabeza, por supuesto, está la policía,
tienen que colaborar en el traslado de las personas cuando haya una situación de riesgo cierto e inminente de daño para sí o para terceros, cosa que obviamente se ve a simple vista. Si una persona está golpeándose la cabeza contra un vidrio, hay una situación de riesgo. Además, lo que va a hacer la autoridad pública, y creo que este es el punto, es trasladarla al lugar donde va a ser evaluado, y en ese lugar, en ese establecimiento, el equipo interdisciplinario va a decir si reúnen los recaudos para proceder a una internación involuntaria. Muchas gracias.